¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Como todos los miércoles, tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Mansi Rodríguez. ¿Cómo está, Rafael? Muy contento de saludarte, amigo, en un programa muy variado, donde, entre otras cosas, vamos a estar platicando de la celebración que tiene este año con arte. Así es, este centro comunitario de artes cumple un aniversario muy importante y ha sido fundamental también para imaginarnos las posibilidades que otorga una enseñanza artística, Rafael. En efecto, y hoy, hace una semana, estábamos platicando del Día Internacional de los Refugiados, a propósito también de lo que había sucedido en Estados Unidos. Ya el Congreso en la Unión Americana aprobó la ley de migración de Donald Trump. Y sobre esto nos va a hablar Ileana Rodríguez Santibáñez, porque es miércoles de Visión Global. Y tenemos también información que tiene que ver con artes en general, mi estimado. Así es, arte, cine, literatura y también La Tempestad cumple 20 años de ser un referente en artes plásticas. Vamos a tener una conversación con su director de esta publicación. Que da cuenta de lo que sucede en el mundo de cultura a lo largo y ancho del mundo. No es la de William Shakespeare, hay que hacer la aclaración. Y queremos aprovechar también para saludar a Laura Regis. Muy buenas noches, Laura, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Así es, tenemos algo más, Rafael. Hoy concluimos una serie de actividades que comenzamos el lunes, en donde damos voz a los representantes de cultura de las diferentes fuerzas políticas que el próximo fin de semana están buscando la presidencia de la República. En esa ocasión escucharemos la propuesta de Raúl Padilla por el movimiento que encabeza Anaya. Gracias. Bueno, esto y más lo tenemos aquí en Noticias 22. Bueno, comenzamos con algo que tiene que ver aquí en el Centro Nacional de las Artes. Nos referimos a la Escuela de Pintura, Grabada y Escultura La Esmeralda. Así es, que en esta ocasión rinde homenaje a una de sus más destacadas docentes, una artista que podríamos definir como camaleónica. Bueno. Así es, Rafael, nos referimos a Carla Rippey, que ha trabajado tanto en el grabado, la serigrafía, la fotografía y el arte experimental. La exposición Homenaje a Carla Rippey es una celebración que reúne una selección de su propia producción y que hace un recorrido por su trayectoria como artista y docente de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Esta exposición sí está en el contexto de los 75 años de La Esmeralda y una de las formas, como bien dice usted, de llevar a cabo la celebración es crear varios homenajes o exposiciones en conjunto de los maestros que llevamos muchos años junto con nuestros alumnos. En mi caso, creo que mis alumnos aprendieron mucho de mí, pero yo también aprendí mucho de ellos. Entonces mi obra sería otra si no hubiera tenido este diálogo de tantos años trabajando con jóvenes tan talentosos. La exposición abre un interesante diálogo entre el artista y sus otrora alumnos, que intima dentro de la galería principal y el espacio alternativo de La Esmeralda. Hay 23 artistas invitados, podrían ser muchos más. He tenido muchísimos más alumnos talentosos de los que están representados aquí, pero un poco fueron los que para mí destacaron y aún así quedamos cortos en el número de invitados. Yo nunca sé el número de obras que expongo, pero digamos es como la tercera parte de la exposición. Yo hice la lista preliminar y el curador Carlos Palacios ayudó a seleccionar la obra que ellos propusieron. La curaduría de la exposición, a cargo de Carlos Palacios, actual curador del Museo de Arte Carrillo Gil, hace dialogar a las obras de los 24 artistas. Eso fue un poco el reto del curador, Carlos Palacios, de ver cuáles obras donde había una correspondencia entre ciertas obras y otras, y eso creo que podrán ver en el transcurso de la exposición, de que si hay un eco luego de mi obra con la obra de los demás y también entre ellos. Lo que nos une en general, bueno, mi práctica, lo que enseñé fue la de la gráfica, también ciertos conceptos hacia la práctica artística, pero incluimos también varias pinturas de parte de alumnos que lo que están trabajando más recientemente ha sido pues otro tipo de obra, y también tenemos un video y una sesión de live cinema, que es una especie de forma de trabajar muy reciente.
El dibujo, la gráfica, la pintura y la fotografía son parte de las técnicas presentes en la exposición, que estará abierta a todo el público hasta el 2 de agosto de 10 a 18 horas de lunes a domingo. Con información de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Una retrospectiva más que merecida, muchas felicidades a Carla por la misma y vamos a disfrutarla aquí en La Esmeralda. Y más de 2,000 niñas, niños, jóvenes y adultos de la capital del país comparten su entusiasmo por las distintas manifestaciones del arte en el teatro de la ciudad. Con espectáculos multidisciplinarios que abordaron el cuidado del planeta, más de 2,000 integrantes de los talleres de Conarte rindieron un homenaje a Esperanza Iris, con motivo del centenario del Teatro de la Ciudad, durante el encuentro Arte, Escuela y Comunidad 2018. Ellos nos están cuestionando qué estamos haciendo como generación con el mar, qué estamos haciendo con las otras especies animales, qué estamos haciendo con la producción de basura. Y cada uno de ellos tuvo palabras y expresiones artísticas donde lo que nos están haciendo es cuestionar qué es lo que estamos haciendo como civilización. La formación artística de estos jóvenes está a cargo de Conarte, una organización no lucrativa formada por educadores, empresarios y artistas que trabajan bajo la premisa de contribuir mediante la cultura a mejorar la calidad de vida, construir ciudadanía y fomentar la cultura de paz. Creo que Conarte ha logrado poner en escena el carácter importante y fundamental de las artes como derecho humano. Y creo que encontró un espacio de interés y conciencia de mucha gente. Muchos artistas de la danza, del teatro, incluso del cine y de muchos otros campos disciplinarios se apasionaron y han colaborado. Con los talleres de danza, música, dibujo y teatro que se imparten en La Nana, fábrica de creación e innovación, no solo se trabaja en la formación artística, también en la reconstrucción emocional y afectiva comunitaria, como lo hicieron con los afectados del sismo del 19 de septiembre. Es un esfuerzo que tiene 5 sedes en la República Mexicana y celebran una década de vida. La cultura es capacidad de construir interpretación de nuestra relación con el planeta, con el mundo y con las otras personas, pero también con las otras especies. Es lo único que nos distingue de otras especies, la cultura. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora vamos con teatro. El mundo de Franz Kafka llena de angustia los escenarios teatrales. Será el propio autor de La Metamorfosis quien nos exponga las ideas que sostienen el universo literario suyo. Textos poéticos, filosóficos y documentales que se entrecruzan para dialogar con la imaginación del espectador de forma directa es el actual proyecto de Clarisa Maleiros y La Máquina Teatro. Se llama la serie de encarnaciones filosóficas. Es un proyecto que empezamos en La Máquina de Teatro para hablar de temas que nos interesan muchísimo y creemos que son pues, temas del momento, desde una invitación a la reflexión y obviamente con todo lo que es la característica de nuestro trabajo, que tiene que ver con la memoria histórica, que tiene que ver con ejercer un pensamiento sobre el país. La mirada de Kafka, lo que él ve y lo que nos hace ver, es el hilo conductor en Kafka, ¿dónde estás? Están todos los mundos. Hoy, por ejemplo, el humanismo versus animalismo, ¿no? O donde nuestra humanidad se pone frente a los otros seres vivos, es una cuestión que nos inquieta a mí y a Juliana Faesler y a muchas otras gentes. Y desde ahí Kafka se sitúa como alguien muy interesante, porque Kafka es imposible pensar las relaciones de poder, ¿no? A partir del siglo XX sin pensar Kafka, de alguna manera. Para Kafka, mirar es una responsabilidad frente a los otros, los que son invisibles, a los que miramos sin ver, y también frente a su otra familia, los animales. Con su aguda sensibilidad ética, considera al ser humano parte de un todo y no un todo aparte.
Oh sí, Gregorio Samsa, que se despertó una mañana convertido en un monstruoso insecto. Es todo un caso, ¿no? Pero también tenemos el informe para una academia que es muy conocida, y Investigaciones de un perro, que es precioso. Y aquí también en este espectáculo retomo Ante la ley, porque me parece muy importante para pensar la justicia hoy en día, ¿no? Y no es solamente Kafka, tenemos algunas reflexiones de Walter Benjamin, de Marina Garcés, de gente que está pensando, o que pensaron, el contemporáneo, y estas relaciones, ¿no? Como he mencionado, de poder. Concebido como un espectáculo a una sola voz, objetos y sombras, parte de textos filosóficos y de una lectura de la obra de Kafka, autor fundamental para el entendimiento de las relaciones de poder a partir del siglo XX. Estamos viernes a las 8 y sábado a las 7 en el foro Casa de la Paz, que está en la calle de Cozumel, número 35, en la colonia Roma. Sí, Metro Sevilla, es parte de la UAM. La entrada de esta vez es gratuita, entonces hay que llamar a reservas UAM, ¿no? @gmail.com. Aquí les pasaremos bien el contacto, y pues es un foro pequeño, pero están todos cordialmente invitados. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, a mí la verdad se me antoja mucho poder ver esta obra de teatro. Reserva teatro guam@gmail.com, ahí está la dirección para que acudan, para que vayan reservando su lugar, sobre todo si tienen problemas con su padre. Así es. Será indicado ver a Kafka en escena. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero hay mucho Volvemos más. con más. Continuamos aquí en Noticias 22. Hace un momento, Rafael, estábamos viendo a Cleisa Medeiros hablando sobre una obra inspirada en Franz Kafka, pero a veces la realidad pareciera que está inspirada en Franz Kafka, ¿no? Indiscutiblemente, y sobre todo cuando hablamos de burocracias, y ahora es el teatro penitenciario que nos pone frente a este espejo del mundo precisamente burocrático al que tenemos que enfrentarnos en cualquier cantidad de ocasiones. Infinidad de ocasiones. Bueno, un laberinto kafkiano que se desmorona a mordidas. Ficha número 1. Ficha número 1. Ficha número 1. ¿Cuál baño? ¿No llegó? Ni modo. Luego no digan que yo tuve la culpa. En el último paso de los trámites para obtener el permiso para instalar un puesto de tacos, Agapito, un hombre honesto y trabajador, se enfrenta con el dilema de sobornar o no a la autoridad. Dar o no dar la mordida, puesta en escena que incide en dos artistas de interés prioritario para el equipo de creadores: la vida penitenciaria y la burocracia. Le voy a volver a preguntar, ¿trae todos sus documentos completos? La dramaturgia de la mordida es muy interesante. Cuando me piden que trabaje con ellos, lo primero que pensé fue, vamos a hacer una obra sobre la libertad y sobre el estar presos y no sé qué. Que es pues lo primero que me venía a la mente. Y platicando con ellos nos dimos cuenta que vivir en la cárcel tiene dos desventajas. Bueno, una, la pérdida de la libertad, ¿no? Y la otra, que vives dentro de una oficina de gobierno. ¡No pasa! ¡Yes! Aquí tiene todos sus documentos, venga, siempre pasó su trámite. Buenas tardes. ¿Pero por qué no va a pasar? ¿Por qué no pasó? Ya vi que no pasó, pero ¿por qué no pasó? No sé, yo cuando llegué a trabajar aquí el sistema ya estaba así. En el penal de hombres de Santa Marta, Acatitla, Artús Chávez da un taller de clown y encuentra comprometidos alumnos y se da una complicidad artística muy fuerte. Entrar a cualquier cárcel es un reto, es un lugar que te chupa la energía y te quita un poco la alegría, pero es solo un trayecto pequeñito entre la entrada y el teatro. El teatro Juan Pablo de Tavira, que es el teatro donde ellos trabajan, es un oasis. O sea, ahí ellos son libres y nosotros con ellos hay un ambiente de cordialidad, de cariño, de escucha, de juego, de hacer teatro, porque pues, el teatro lo ha transformado en un espacio sagrado. Préstame su carta de antecedentes no penales, joven. ¿Es necesaria? Muy necesaria. La mordida es una comedia sobre la tragedia del funcionamiento burocrático. ¿Desde dónde viene? Desde América. ¿Conoce? No.
Yo vengo de más lejos y traigo una camioneta de 8 Por un lado, y la tengo uno que puede ocupar. pensar, bueno, claro, no es lo mismo trabajar con alguien que a sus 18 años entró a un conservatorio de actuación y se formó tomando todos los días clases de expresión corporal y expresión verbal y no sé qué. Pero unos de ellos llevan 10 años actuando. O sea, también las tablas son la gran escuela y... Ya ni me diga, volví a subir. No, ya se acabaron los gasolinadores. Estamos en el Teatro El Galeón, aquí en la Unidad del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Estamos jueves, viernes, sábado y domingo en los horarios de teatro, jueves y viernes 8 de la noche, sábado 7, domingo 6. Es el IMBA, aquí los boletos son muy accesibles, hay descuentos, boletos de agente de teatro, muchas oportunidades para venir. El licenciado y el secretario empezaron a atender a las 10 de la mañana y a las 11 se dieron el lujo de almorzar. Información y texto de Salvador Perches Galván. Óscar Helguera, Noticias 22. Una mordida. A ver, ya tengo su nombre. Y continuamos con recomendaciones. A propósito de que estamos viendo ahorita teatro, hay muchas cosas que hacer en los próximos días y de esto nos platica César H. Meléndez. Adelante, César. Buenas noches, Rafael Huemanzin, es un gusto saludarlos, amigos de Noticias 22. Hoy lo que queremos hacer es recomendarles lugares para visitar en esta temporada vacacional. Nuestra primera parada es aquí en la Ciudad de México, muy cerca de la Glorieta de los Insurgentes. Después de 6 largos meses, por fin podremos volver a recorrer el Museo del Tatuaje en la Ciudad de México, que regresa con bríos renovados. Recordemos que este espacio, el primero en su tipo en México, se inauguró en 2014 con el fin de dar a conocer la cultura, historia y la industria de este arte que ha logrado superar los viejos prejuicios y mitos que surgieron a su alrededor. Veamos. Estábamos en el piso 3, ahora ya la entrada es directamente al museo y ya no es un solo piso, ya ahora es la planta baja y el piso 1. La planta baja dedicada principalmente a las raíces, a lo ancestral del tatuaje, y el piso número 1 un poco más hacia lo moderno. Emocionados por la reinauguración para poder contar todo esto, por la ampliación, la biblioteca más grande, 800 tomos, donde pueden venir ahora muchos más jóvenes, de más alumnos, de más escuelas a investigar sobre los tatuajes. Aunado a estas novedades, el museo dedicado al arte de marcar la piel ofrece también una sección para los niños y busca implementar estrategias lúdicas como lo hace Papalote Museo del Niño. Veamos. Entonces dije, ¿por qué no hacemos esa parte acá también de que vengan los chicos y puedan agarrar una máquina para tatuar, sientan el peso, puedan ver más de cerca las agujas, comprendan más las tintas, o sea, puedan toquetear todo lo que tiene que ver con los tatuajes y también que sepan la responsabilidad, que hay enfermedades. Como ya lo mencionó Antonio Serrano, el Museo del Tatuaje busca hacer énfasis en la tradición y usos ancestrales de este arte. De hecho, en una de sus salas se encuentran fotografías de los vestigios de una momia tatuada encontrada en Guajuapan de León, Oaxaca, pero también se repasa el desarrollo industrial que tuvo su boom a finales del siglo XX. Es una historia que va de la transgresión a la tendencia, de lo clandestino a lo popular, de lo rudimentario a la profesionalización. Yo empecé tatuando a mano, con una aguja, un hilo, cuidándonos de la policía para que no nos agarrara la policía. Y ahora uso el mejor equipo de tatuajes del mundo. Entonces ya es una completa industrialización. Pasé por la máquina hechiza, por la máquina de bobinas, por los tubos desechables, por los tubos estériles en autoclave. Muchas etapas de la vida. Creo que es la más rica y más diversa. Yo te podría decir que el mejor tatuador es el que tiene mayor conocimiento de la piel. Dice Hanky Panky, uno de los maestros del tatuaje, asegúrate que puedan excavar tu trabajo del hielo en 5000 años y se entienda qué fue lo que hiciste. Bueno, agradecemos a Óscar Cortés por esta entrevista. Ahí está la opción para los amantes del tatuaje, los curiosos y el público en general que desea acercarse a esta expresión que es cultural y artística. Pero eso es aquí en la capital. ¿Qué pasa en el resto de la República? Bueno, mi segunda recomendación es diametralmente distinta, pero igual de atractiva. Durante estas vacaciones de verano, no dejen pasar la oportunidad de visitar el Centro Cultural Clavijero en Morelia, Michoacán, que cumple 10 años de existencia y lo festeja con una exposición histórica del mundo del tatú. Nos vamos al arte sacro del virreinato. El Centro Cultural Clavijero en Morelia, Michoacán, continúa celebrando en plan grande su 10º aniversario.
La fiesta la iniciaron en mayo con la exposición Los Fragmentos de la Ruptura en complicidad con el Museo de Arte Moderno y llega a su punto cumbre con una muestra de arte virreinal que no se pueden perder: Tecnología, Arte e Historia, las imágenes de Piedad en el Obispado de Michoacán. La sede del clavijero fue monasterio y colegio de los religiosos de la Compañía de Jesús durante la época del virreinato, por lo que esta muestra le viene como anillo al dedo. En ella se reúnen distintas obras de los templos más importantes de Michoacán, principalmente de Morelia, Tlalpujagua y Pátzcuaro. Varias de las piezas fueron sometidas a un exhaustivo trabajo de restauración por parte de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en colaboración con el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio del Colegio de Michoacán, que llevó a cabo los estudios materiales. Una de las cosas importantes de la química en la restauración es que precisamente nos ayuda a determinar los materiales constitutivos de los bienes culturales y además también nos ayuda a determinar el estado de conservación de los mismos. La muestra está conformada por más de 40 piezas de arte sacro virreinal que por primera vez son expuestas al público fuera de los recintos eclesiásticos que normalmente las resguardan. Una oportunidad para ver esos pedazos de historia ubicados en sacristías y casas parroquiales accesibles solo a los ojos de algunos cuantos. Los lienzos que podremos admirar fueron pintados entre principios del siglo XVII y finales del XVIII, y hay también 2 esculturas, una pieza de platería y un ornamento litúrgico. La exposición Tecnología, Arte e Historia, las imágenes de Piedad en el Obispado de Michoacán permanecerá abierta al público hasta el mes de agosto, de martes a domingo de 10 a 18 horas en las salas 1 y 2 del Centro Cultural Clavijero, que se ubica en el corazón de la capital michoacana, a unas cuantas calles de la Plaza de los Mártires. Bueno, allí tienen estas 2 opciones para que las visiten en los siguientes días y durante esta temporada vacacional. Yo regreso con Huemanzin y Rafael. Mi estimado César, insiste nuestro director de cámaras que muestres alguno de tus tatuajes. Es hora familiar. Ok, así de malos estarán. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos a platicar del panorama internacional con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Después de 25 años de trabajo, el diseñador, museólogo Héctor Rivero Borrell deja su cargo como director general del Museo Franz Mayer. Respondiendo primero a lo de los sentimientos, evidentemente cuando deja uno una institución en la que lleva uno toda la vida, porque son 36 años de estar en la institución, evidentemente hay un sentimiento, hombre, de dejar a una familia, o sea, el equipo de gente con el que trabajo, con el que desarrollamos cientos, si no es que miles de proyectos, de veras constituye una familia para uno. Y bueno, evidentemente eso puede generar tristezas, nostalgias, pero a la vez también un profundo sentido de agradecimiento al equipo, porque siempre lo he dicho, la fortaleza del Franz Mayer primero que nada es su gente y bueno, es quizá lo primero que me está viniendo en mente. Y el por qué también cerrar un ciclo, bueno, yo creo que también de la misma manera no es fácil a veces tomar este tipo de decisiones, pero ciertamente hay que saber en el momento que debe uno pasar la estafeta. La colección Franz Mayer son cerca de 11,000 objetos, más una biblioteca que originalmente era de 8,000 volúmenes, que se ha aumentado, que tiene un énfasis en artes decorativas, en arte, pero también en historia. Hay una sección importante de libros de bibliófilo, primeras ediciones y demás. Pero sobre todo lo que está señalando, la colección de ediciones del Don Quijote, que verdaderamente es única en el mundo. Pero por otro lado también, esos almacenes sirven para poder apoyar a otras instituciones. Entonces, dijiste bien, ahorita San Carlos tiene un buen número de cuadros de pintura europea de la colección Franz Mayer. El Museo Internacional del Barroco. Actualmente, bueno, podría yo mencionar, a lo mejor haciendo un poquito de memoria, 5 o 6 instituciones donde ahorita en distintas partes del país, en Morelia, en el Clavijero, tenemos 2 exposiciones, una de grabado europeo y una de máscaras de la colección de Ruth Deutsch.
Entonces dice uno, bueno, esto es una locura porque estamos, así que con un pie en un lado y en otro, y en otro, y en otro. No quiero hablar simplemente de continuismo, ¿no? porque eso suena, para empezar, a veces aburrido y no quiero coartar la libertad de quien vaya a dirigir la institución. O sea, yo creo que seguramente va a haber va a tener que venir necesariamente ideas nuevas, se van a revisar cosas. O sea, los momentos de cambio, digamos, y no nada más digo de una persona, sino también todo lo que se va a generar también en torno a mi salida, hombre, seguramente va a servir para revisar la institución, para repensar muchas cosas y seguramente volver a marcar un rumbo. El que me tocó era francamente convertir el museo en un museo de diseño y ese ha sido el objetivo. Ya obviamente hubo un trabajo de definición de a dónde queremos ir, a dónde quiere ir el museo en el futuro, qué tipo de gente es la que deseaban encontrar, y entiendo que ya a estas alturas ya están en las elecciones finales y seguramente pronto, como se dice, habrá humo blanco para poder decir a quién le entrego la estafeta. Un fuerte abrazo a Héctor y enhorabuena por los proyectos que emprende de ahora en adelante, siempre un extraordinario anfitrión y un gran trabajo el que ha hecho a lo largo de sus 25 años al frente del Museo Franz Mayer. Y en esta nueva etapa de Noticias 22, como cada miércoles, es un gusto saludar y recibir a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para platicar de las políticas migratorias de Donald Trump. Ileana, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Rafael. ¿Qué tal? Bienvenida, Ileana. Oye, hace 8 días estábamos con azoro, no solamente en México, en diferentes partes del mundo, hablando y criticando fuertemente lo que eran esta separación de madres, de niños y de familiares en la frontera. Y finalmente hay una actitud ya formal en Estados Unidos. Sí, bueno, fue un escándalo, hay que decirlo. En el periodo de Barack Obama también hubieron muchas deportaciones, también se separaron a menores de sus padres, pero esta vez fue mucho más visible porque fue un gran escándalo y por el número de niños que fueron separados, más de 2.300 niños separados de sus padres. Y hay que decirlo, ¿por qué fue esta separación? Bueno, el primer motivo es que los adultos cuando ingresan a Estados Unidos sin documentos son detenidos y llevados generalmente a la cárcel. Los niños no pueden estar en ese estatus, entonces en ese momento se halla la justificación que es indebida y que es inhumana y que es cruel de separarlos, sobre todo cuando son menores de 5 años. Ahora, el trasfondo también es interesante. Hay un segmento de la población estadounidense que protege y defiende la idea de la separación de los menores, pero por un motivo que es el económico. Los centros de detención o los centros que resguardan a los menores en estas circunstancias son de carácter particular, son privados. Y hay que decirlo, la Secretaría o el Ministerio de Inmigración tiene un presupuesto bastante alto que distribuye entre estos centros de detención. Es decir, hay una derrama económica importante hacia estos. Al no haber niños, al no haber estas separaciones, evidentemente no pueden recibir estos recursos. Entonces, desde muchas perspectivas, hay quien se beneficia por la separación. Sin duda, repito, algo que atenta en contra de los derechos humanos. Y tú dices algo muy interesante. Las manifestaciones y estas voces y esta opinión pública que se volcó en contra de esta medida que se generó particularmente en este año, pero hay que decirlo, Donald Trump cuando asume el poder, lo primero que impone es precisamente esta política en contra de los flujos migratorios y acota una política que es tolerancia cero. Este término también acotado por el entonces alcalde de Nueva York, ¿se acuerdan de Giuliani?, que hablaba de esta tolerancia cero para hablar del estricto cumplimiento de la ley, pero bueno, aquí hay un exceso porque no se está haciendo una interpretación de acuerdo a los derechos humanos y esta interpretación parte de que los derechos de los que gozan los estadounidenses como ciudadanos permean también a los extranjeros estando en el territorio estadounidense, independientemente de si tienen o no los papeles o los documentos, porque finalmente no están ejerciendo un derecho político, sino en todo caso están
recibiendo la posibilidad de ser protegidos por la legislación estadounidense. Ahora algo muy importante, inmediatamente después de todos estos reclamos internacionales y nacionales, hay que decirlo, las ONGs hicieron una presión brutal sobre Donald Trump, inmediatamente después emite prácticamente un acuerdo ejecutivo donde prácticamente se compromete a la no separación. Pero en todo este ínter, también vemos algo muy negativo para los derechos humanos, que es el anuncio de Estados Unidos de la salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál es la relevancia de este consejo? El visibilizar a los estados que violentan o violan derechos humanos. Simplemente déjenme contarles que el Estado mexicano va próximamente a presentar los resultados del examen periódico universal, cuyas recomendaciones emite este mecanismo para visibilizar qué violaciones se han cometido y a qué se compromete el Estado para la corrección de estas. El que Estados Unidos salga del Consejo imposibilita la intromisión del orden internacional en los asuntos de carácter nacional. Entonces, lamentable que salga Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y bueno, y finalmente decir que se fortalece estas medidas en contra de la separación por una juez federal del Estado de California que precisamente en las últimas horas, prácticamente hace 12 horas, emite un fallo de una situación de una madre y una hija separada del año pasado, donde lo que se determina es que no pueden ser separadas la madre de la hija. Y con ese fallo entonces se confirma que lo que hace el Estado, en este momento Texas, que fue el motivo que dio causa a toda esta polémica, es incorrecto. Este es un poco el panorama de lo que ocurre en aquella nación en el tema de derechos humanos. Pero bueno, la cosa no para ahí. También recordarán que al principio de su mandato, Donald Trump lo primero que hizo con un acuerdo ejecutivo, esta capacidad de emitir un decreto, lo más parecido en nuestra legislación, restringió el ingreso de ciertas nacionalidades a su territorio. Así es, y ganó. Claro, primero, bueno, él dijo, estas nacionalidades, particularmente de origen musulmán, no van a poder ingresar. Y luego también hizo una restricción para que durante algunos meses no pudieran haber ingresos producto del refugio, el asilo o la migración. Actualmente acaba nuevamente de vetar a 5 nacionalidades, sí de origen musulmán, particularmente vemos que son Irán, Siria, Somalia, Yemen y Libia, que son los estados que van a tener restricción de visado. Entonces, esto es interesante porque, vamos, la polémica en temas de ingreso, de flujos migratorios, no se ha terminado y es una situación prácticamente de carácter mundial. Merkel en Europa, en Alemania, ha sido severa en cuestionar este tipo de planteamientos que separan a las poblaciones, que las segregan y está tratando de instaurar una política mucho más amplia de apertura a la Unión Europea, pero también eso ha generado un caos al interior porque los estados no quieren recibir más flujos migratorios. Esto que comenta, doctora, me parece muy interesante por varios motivos. Por un lado, Estados Unidos se sale, en el mismo día que anuncia que se compromete el presidente Trump a no separar las familias, se sale de las Naciones Unidas en términos de derechos humanos, y en los siguientes días tenemos en estos estados fronterizos una presencia mayor de Border Patrol, de la policía de la frontera. Y al mismo tiempo en Europa tenemos esto que comentas de Angela Merkel, pero nos dicen el día de hoy, o hemos publicado el día de hoy, que estos barcos llenos de inmigrantes que tienen ONGs, que no lograban encontrar un lugar en donde encallar, finalmente Malta abre sus puertas y dice, con el barco anterior, que fue en esta misma semana, tuvimos problemas porque los socios de la Unión Europea no se habían puesto de acuerdo. Sí, es correcto. También las políticas de migración al interior de la Unión Europea tratan de hacerlo más justas y equitativas para no afectar a los estados que de manera natural son receptores de flujos migratorios, es decir, que haya un reparto equitativo. Simplemente Italia en el tema de refugiados sí recibe, pero también Italia hay que entenderlo, es de los estados más afectados por recibir inmigrantes, sobre todo de Libia en sus costas. Entonces, se trata de buscar que todos los estados tengan un reparto de alguna forma, por decirlo así, equitativo del flujo migratorio para no afectar sus políticas interiores. Bueno, ya veremos cómo se va poniendo esta situación de migración. Es uno de los grandes temas de nuestro siglo, ¿no? Es correcto, sobre todo
porque son producto de la violencia, están huyendo por las condiciones de violencia de sus estados natales. Así es, en el caso, la ONU ha dicho que 30 millones de niños son los que están refugiados solamente en 2017, por poner ahí un número. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. A partir de lunes les presentamos en este espacio, Rafael, amigos, las principales plataformas que tienen que ver con cultura. En esta ocasión terminamos con esta exposición que tiene que ver con un encuentro que se celebró el día de mañana. Ayer, perdón. Esta publicación tiene que ver con las propuestas de cultura de Raúl Padilla. Contempla básicamente 9 ejes a través de los cuales hemos planteado lo que nosotros llamamos una propuesta integral. Si me preguntas por lo más importante, bueno, yo partiría particularmente de enfatizar en la propuesta el carácter de diversidad. Esto es una propuesta de política cultural que queremos que recoja realmente la diversidad y la pluriculturalidad de nuestro país. México es una de las naciones más diversas y más pluriculturales del mundo, pero eso no lo reflejan sus instituciones culturales. Por ello, nosotros estamos planteando que la actual Secretaría de Cultura se transforme en una Secretaría de las Culturas, para que efectivamente refleje esa gran diversidad cultural. Esta propuesta obligadamente tiene que ser integral. Esto es que no solo se reduzca, como convencionalmente se reducen las propuestas de política cultural, a las bellas artes, que de por sí son importantes, sino que contemplen todas las demás manifestaciones culturales, desde las culturas populares, las alternativas, las artesanías tan olvidados hoy en tiempo, así como manifestaciones culturales que actualmente no son concebidas como tales, como es el caso del diseño y la gastronomía. Planteamos también como política integral el que ésta contemple planes y programas transversales que abarquen e incluyan a todos los sectores de la sociedad y a todos los niveles gubernamentales, esto es federal, estatal y municipal. Y también hablamos, además de la integralidad, de la necesidad de establecer una política de descentralización, de obligada descentralización de nuestras políticas, programas y actividades. Planteamos también que esta política debe de hacer una importante recuperación de todo nuestro sistema de educación artística, salvo algunas entidades muy loables. Vuelvo a esta ciudad. La verdad es que la mayor parte de las escuelas de educación artística en el país están muy deterioradas y muy deprimidas. Planteamos un rescate de estas, pero sobre todo planteamos que la educación artística sea una realidad a partir de la educación inicial y primaria, con medidas certeras que asegure que la educación artística en primarias sea dada o por especialistas o por artistas, multiplicar los bachilleratos artísticos e introducir orientación artística en todas las currículas de todas las carreras y de todo el sistema universitario. Hacemos un énfasis especial también en la atención que nos merecen los creadores. Los creadores, como sucede, perdón por la comparación, con la mayor parte del personal académico de nuestras universidades, que padece de bajas remuneraciones, es la misma situación del creador. Y la inseguridad laboral y la falta de prestaciones es una constante. Se calcula que el 70% de los creadores de este país no tienen ni siquiera seguridad social, por eso estamos planteando que todos los creadores de este país puedan tener seguridad social. Hacemos también particular énfasis en lo relativo al presupuesto. Dice el proverbio que hechos son amores y no buenas razones. Yo soy de los que creo que medidas que no se reflejan en el presupuesto, pues pueden ser bonito discurso, pero no pasa de ahí.
México, siendo uno de los países con más historia, con más tradición y con más fortaleza cultural, somos un país realmente de creadores. El Estado federal solo destina el 0.3% de su presupuesto a cultura. Creemos que cuando menos debería ser el 1%, como lo recomienda la UNESCO y varias agencias internacionales, para contar con un presupuesto digno. Creemos que los estados deben de hacer lo mismo y que también los municipios que actualmente no tienen el rubro presupuestal de cultura, en la mayoría de los casos, hagan de la cultura uno de sus principales motivos de atención presupuestal y estructuralmente. Estamos planteando una obligada reingeniería de las instituciones del sector cultural. Soy el primero en lamentar cómo en los años 90, cuando se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no se aprovechó para hacer una reingeniería de las instituciones históricas muy loables, muy importantes, como el INBA y el INA y otras. No se aprovechó para hacer una reingeniería, y la entonces Conaculta fue una yuxtaposición a lo ya existente. También lamentamos, junto con regocijarnos de que finalmente se creara la Secretaría de Cultura en esta administración, que la creación de esta Secretaría no viniera acompañada por una reingeniería de las instituciones del sector cultural. Lo estamos planteando como prioridad, revisar el estatus jurídico del INBA, el estatus jurídico del INA, el estatus jurídico de IMCINE y del FONCA, para que sean instituciones más autónomas, que tengan órganos de gobierno integrados por pares y que puedan ampliar más sus expectativas y evitar las duplicidades que se da con la estructura administrativa de la propia Secretaría, antes Conaculta, como algunas de las principales medidas. Intentamos hacer de la cultura la principal herramienta para la generación de ciudadanía, y ciudadanía en el más profundo sentido de la palabra. Aquella que efectivamente amplía su capacidad de discernimiento, de pensamiento crítico, que le permite interrelacionar mejor con el entorno, ser más receptivo y ser más corresponsable con el resto de la sociedad. A partir de la revolución del conocimiento, vivimos en la sociedad, en las sociedades del conocimiento, y a partir de la revolución digital, las industrias culturales en el mundo han adquirido un gran crecimiento. En tanto, la producción de bienes y servicios generales en el mundo, en los últimos 10 años, vienen teniendo un incremento anual promedio de 8%. El crecimiento de las industrias culturales, de las llamadas industrias creativas, ha sido del 100% en estos 10 años. Por ello, en otros países, las industrias culturales han pasado a ser sus principales agentes de detonación y de desarrollo económico. Y nosotros tenemos la convicción de que, dado que México es una de las naciones con más fortaleza cultural, con más historia cultural, con más talento, deberíamos hacer de las industrias culturales uno de nuestros principales ejes de desarrollo económico. Y más allá de las preferencias electorales, si ustedes están interesados en conocer sobre esta plataforma que se resume en este libro, también lo pueden descargar en culturalfrente.mx. Así es, vamos a continuar con esta conversación para conocer un poco más sobre la propuesta cultural. México debe de relanzar sus culturas hacia el exterior. Esto es, por ello en la propuesta nosotros hablamos de la necesaria mayor internacionalización de nuestra o de nuestras culturas. Como en el pasado de alguna manera lo fue, con las expresiones más importantes, empezando por la cinematográfica. Creemos que en México se pueden establecer las medidas para recuperar esta importancia que tuvimos en el pasado y relanzar nuestra industria cinematográfica, como podemos relanzar nuestra industria editorial, nuestra industria de las artes plásticas y artes visuales, pero para ello se quieren medidas y acciones concretas, mucha voluntad,
y mucha capacidad de diseño en estas políticas culturales. En un país que lamentablemente viene siendo muy golpeado por la violencia, por la delincuencia organizada, por el crimen organizado, por el narcotráfico, que acusa un enorme deterioro de su tejido social, creemos que, como efectivamente en otras partes, la cultura, si no una solución total, puede contribuir de manera importante a la reconstrucción del tejido social. Y de esa manera al abatimiento de la violencia. Creemos que en ese sentido es muy importante el tema educativo, o sea, hacer una verdadera reconstrucción de nuestro sistema educativo. Por ello, para nosotros, la verdadera reforma educativa es aquella en la que en la educación inicial y primaria se introduce realmente la educación artística, la orientación artística como una formación verdadera. Esto requiere especialistas, o requiere al menos artistas impartiendo estos programas de iniciación. Estamos ciertos que niños, posteriormente jóvenes, con un espectro más amplio en su percepción de la vida, de la naturaleza, los hará más sensible y más reactivo hacia las manifestaciones de violencia y menos tentaciones tendrán. Porque yo soy de la opinión que una beca no es suficiente, no, de todas maneras, en el crimen organizado hay decenas de jóvenes que hasta pues, tienen ingresos o remuneraciones, pero que no se equiparan a las que les puede dar el crimen organizado. Yo creo que para ello no hay como la formación y por eso hacemos énfasis en la educación. Pero el otro tema tiene que ver con la recuperación del espacio público. Nosotros planteamos en el Frente un programa nacional de recuperación de todos los espacios públicos. Esto quiere decir que para nosotros, en la próxima administración, no debería de haber un solo espacio público que no tenga al menos un motivo de intervención cultural. Y junto con esto también planteamos algo que nos parece realmente importante desde el punto de vista identitario. La mayor parte de los centros históricos de nuestras ciudades se han perdido, se han despoblado. Ahí también hay un reto de cómo recuperar de nuestros centros históricos como el espacio privilegiado por excelencia para el encuentro social y para la movilidad social. Hablando de la revolución digital y hablando de la sociedad del conocimiento, creemos que los medios de comunicación pueden ser una herramienta importante. Y para no caer en el debate o reclamo de por qué la televisión comercial no hace más programación de contenido o programas, digamos, culturales, no le exijamos a la televisión comercial, critiquemos que no lo hagan, pero yo creo que no lo podemos exigir. Pero lo que sí podemos hacer es una gran reforma de nuestros medios públicos, que tenemos varios y muy importantes. Nuestro planteamiento es generar una agrupación autónoma, una OPD, que de alguna manera enlace, concatene a manera de red a todas las televisoras públicas nacionales y estatales, que de manera conjunta satisfagan una serie de lagunas, vacíos, que generen programación de más calidad a través de esquemas de consorcio o de asociación. Tenemos que lamentar que hasta ahora, más allá del discurso, la cultura en este país, para el Estado, para nuestros gobiernos, ha sido una política accesoria, prescindible. El dato que di hace rato es el más aleccionador. En esta administración, el presupuesto en cultura descendió en términos reales en más del 30%. Pero tengo muy presente en el pasado, ¿no? En la década de los 90s, 80s, había un problema, el CENTE exigía un 1% más de salario a los profesores, tenía que ceder el Estado. ¿De dónde sacaban el ajuste? De cultura, porque de ahí se puede. Eso es lamentable y por ello nosotros planteamos que la cultura, como la educación, en mi aspecto personal de visión no veo diferencia entre lo que se invierte en educación en términos de rentabilidad social como lo que se invierte en cultura. En momentos les diría que me parece más importante lo segundo que lo primero, porque la educación es clave para generar un mínimo espectro de conocimiento,
pero la cultura es clave para la generación de un mínimo espectro de percepción de la realidad, de la percepción de enfoques y realidades diferentes que nos permiten interactuar de una mejor manera con el entorno, de manera más sensible y más responsable. Por eso creemos que la cultura debe ser un rubro de política esencial, de política prioritaria, y ese es el gran tema, por así decirlo, de la propuesta que tiene el Frente de cara a la nación. Bien, de esta manera concluimos esta sección que dedicamos a lo largo de estos 3 días, Rafael, amigos, para conocer las propuestas de cultura, las diversas plataformas en materia de cultura de los candidatos a la presidencia que el próximo fin de semana van a buscar dirigir este país. Por supuesto, aquí en Canal 22, Rafael, amigos, vamos a tener registro de lo que ocurra el próximo domingo. Los sufragios desde las 8 de la mañana, cobertura total de Noticias 22, así que los agradecemos que nos acompañen también en esa fecha y nos vamos a despedir ya sin música, me dicen en producción, pues agradeciendo como siempre el favor de su compañía y recordándole la cita mañana en el horario de costumbre. Gracias, Weman. Nos vemos, Rafael. Buenas noches, Laura. Chao.